Estamos en el café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. Hoy con la presencia de José Octavio Reynoso. Es el presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago. Así Sí, es, José Octavio, buenos días. Asesensa. Asesensa. Esas son las siglas. Sí, sí. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo va el negocio? ¿Ya Bien. ha despertado ya? Bueno, ha tenido sus altas y sus bajas. En medio de la pandemia, estamos en una crisis ineludible a nivel mundial, pero esperemos que a partir de ahora, ya con el desmonte del toque de queda, se pueda aumentar las operaciones en los distintos negocios de Santiago, sobre todo aquellos pequeños establecimientos comerciales. En el centro de la ciudad prácticamente el 95% de los negocios son pequeños y han tenido dificultad uno para poder abrir, otro para poder operar, porque su costo es mayor, estando abierto incluso que estando cerrado. Por lo tanto, las autoridades deben tomar en cuenta esa situación para ver cómo se evita el cierre de las empresas y se aumenta el nivel de desempleo en el país. Que ha ido cambiando lo que originalmente era el centro de la ciudad, donde la gente antes iba a ver tiendas, a ver las vitrinas y las cosas, pero ya vemos muchos negocios de comida, de servicios. Exacto, muchos negocios de comida que han estado afectados también por la pandemia, incluso por el tema del toque de queda. Esperemos que a partir de ahora puedan también aumentar sus operaciones y evitar el cierre de los establecimientos, pero sobre todo la población tiene que poner de su parte. La población tiene que llevar a cabo los protocolos pertinentes, donde el distanciamiento físico es esencial, el uso de mascarilla, el lavado de la mano, para ver cómo en conjunto podemos frenar esta pandemia. No podemos bajar la guardia, debemos seguir manteniendo los protocolos pertinentes para evitar cualquier tipo de restricciones futuras que puedan establecer las autoridades. ¿Y hay dinero en la calle, José Octavio? Bueno, la situación está bastante difícil. Como dije anteriormente, hemos tenido nuestras altas y bajas. Por ejemplo, el Día de las Madres se reactivó bastante la economía, pero a partir de ahí hemos estado en una situación bastante difícil en el sector. Esperemos que se reactive nuevamente y ya para el mes de diciembre tengamos prácticamente la normalidad. Y los padres nos conformamos con una felicitación en las redes. Sí. Me imagino que es verdad, que no estuvo igual. Hay que mantener el distanciamiento, la cosa perfecta. Sí. Hay que mantener. José Viene la Octavio, época escolar, vamos a ver cómo se va a manejar eso. tú que eres un gremialista y hay algo que a veces la gente me dice, pero todo eso me causa, y eso es lo que uno cree. Más del 60%, dicen las estadísticas, de las empresas en República Dominicana son pequeñas, micros o medianas. Es decir, que el grueso de empleos lo genera las micro, pequeñas y medianas empresas. Y yo aquí tengo año y medio peleando por el tema del financiamiento. El gobierno pasado dio 40.000 millones, a cada rato hace pero el dinero no le llega a las pequeñas porque se lo entregan a los bancos comerciales. ¿Estoy yo desde fuera equivocado o es la realidad? Que se saca el dinero para fomentar, desarrollar o alivianarle la carga, se lo dan a los bancos comerciales y esto termina yendo al consumo, para apartamentos, para carros y para esas cosas. Lo que pasa es que debemos hacer una campaña de formalización, pero una campaña de formalización sostenible en el tiempo. En la actualidad tenemos muchas de esas pequeñas empresas que son informales y se han dado cuenta a raíz de la pandemia los beneficios que conlleva la formalización, porque esa informalidad no fue incluida en los programas sociales, en el fase 1, fase 2, que fue bastante beneficioso para el sector. Por lo tanto, debe eliminarse las trabas para la formalización. No puede existir un costo tan elevado cuando una empresa se quiere formalizar. No puede existir un plazo de tiempo, que prácticamente es un mes para usted constituir una compañía, en el mejor de los casos, es demasiado elevado. ¿Cómo usted le va a cobrar impuestos, por ejemplo, impuesto a la constitución de compañía, un 1%,
sobre el capital a una pequeña empresa. Muchas veces no tienen recursos. Vamos a exonerar esto y vamos a cobrarle después, porque le está dando un socio importante que tiene un 27% de los beneficios. Por lo tanto, vamos a lograr esa formalización para que el sector pueda contribuir con las cargas públicas y no sea un grupito solamente que contribuya con las cargas públicas. Ahí mismo, porque esa es la Constitución. Te pasa el primer año y después te meten el anticipo para proyectarte de que lo que tú vas a vender. Eso es imposible. Y por eso decimos, que una palabra que se ha puesto de moda, que no es nueva, pero todo es por moda, el emprendimiento. Los emprendimientos aquí no pasan más de un año, porque entre los bancos, el sistema financiero y el sistema fiscal lo asesinan. No hay emprendimiento que aquí pueda... Hay que ser un mago para poder sobrevivir. Sí, los costos son muy elevados. Nosotros siempre hemos propuesto la eliminación total del anticipo y quedó demostrado ahora en la pandemia. Lo único que pudo eliminar de forma administrativa al Estado fue los anticipos, mediante una resolución, porque lo demás llevaba una reforma tributaria que tenía que pasar por el Congreso. Que ya termina, a partir de ahora hay que volver a pagar, ahora en agosto. Exacto, entonces este tema de los anticipos le crea un problema de flujo de caja a ese sector, a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, debe revisarse en el marco de un pacto fiscal. Un pacto fiscal que debe ser conocido a mediados o inicio del año que viene. Se deben empezar las discusiones, porque este no es el momento. Así como tampoco era el momento para el aumento salarial. O sea, no es que nosotros estamos en contra de un aumento salarial. Sabemos que existe una inflación y por lo tanto debe realizarse un aumento salarial, pero no era el momento, cuando todavía estamos sumergidos en una crisis económica, donde esas pequeñas empresas y medianas empresas están teniendo problemas de liquidez. Te voy a poner un ejemplo. El sector textil, la industria textil, tiene un número de empleados determinados que lo catalogan como medianas empresas, pero en las operaciones no llegan a ser una mediana empresa. Sin embargo, tiene que tener un salario ahora mismo de 19,000 y pico de pesos. ¿Qué puede ocurrir? Un despido masivo de personal o un cierre de establecimientos comerciales, lo cual puede degenerar en un aumento del desempleo, y eso es fatal en el país. Estoy buscando lo que mejor le conviene con la reclasificación de las empresas. Exacto, exacto. Entonces debemos revisarlo. Ya tenemos la resolución, pero debe ser revisada por sectores, porque en realidad hay muchos sectores que están siendo afectados y eso puede crear un boomerang, crear un despido masivo, un cierre de establecimiento, o que la inflación se la coma, el aumento de sueldo se lo coma la inflación. Lo que se debe buscar es evitar que se siga el proceso inflacionario que en la República Dominicana. Miren de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ayer las empresas les tocó pagar la TCS, lo que va a la seguridad social del empleado. El 15 hay que pagar el ITEVIS y hay que pagar el anticipo. Exacto. Más otra empresa que pagan otros impuestos y todo eso. Es terrible. En República Dominicana, uno a veces cuando ve el desarrollo empresarial, uno dice, son magos, son genios los empresarios dominicanos de cualquier nivel, porque en medio de esa estructura fiscal, poder sobrevivir es difícil, es complicado y lo hace. José Octavio, vamos a ir a la publicidad para entonces retornar con este importante conversatorio. Publicidad y volvemos.
Continuamos en el café de Diario 55. José Octavio Reynoso nos acompaña en esta mañana, presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago, ASECENSA, así se conoce por sus siglas. José Octavio, había problemas con la mercancía que se pedía al exterior, con esto de los fletes, con la tardanza. ¿Ha mejorado esto ya con la normalización de algunos países en el control de la pandemia? Bueno, ha mejorado en cuanto a la desaduanización en la República Dominicana, pero en cuanto al costo de los fletes, todavía sigue de forma elevada, lo cual eso va también en perjuicio de los consumidores. Por eso es un aumento que ha ocurrido en muchos productos, por ese costo que prácticamente es 3 y 4 veces de su valor original. Entonces eso también ha perjudicado el tema de la inflación desmedida que está existiendo en la actualidad. Por lo tanto, el gobierno debe poner cierto control en ese sentido. Han ido equilibrándose los precios del transporte de... No, todavía. Ayer yo recibí un correo de un courier con el que yo tengo actividad y me decía, 10 centavos de dólares se le aumentan al transporte. Yo dije, se acabó Villa. Sí. Y mientras tengamos nosotros, que es donde está el mayor costo, que es en el transporte que se está haciendo en este asunto. Sí, sobre todo en los fletes. O sea, esos fletes de China han aumentado de forma desmedida. Entonces es algo que preocupa en realidad al sector en estos momentos. Esperemos que se empiece a normalizar. ¿Tienen ustedes algunas actividades como ASECENSA en estos días que siempre hacen? Bueno, ahí vienen los escolares o otras cosas. Sí, tenemos grandes descuentos para la época escolar con todas las tiendas afiliadas a nuestra institución, de un 20 a un 50%, como siempre. El Viernes Negro también viene por ahí, que lo encontramos lejos, pero ya como va pasando los días, en realidad está bastante cerca. Y la época navideña, que siempre hacemos nuestras actividades, esperemos que el consumidor siga apoyando al sector y sobre todo a la producción nacional. Este es un momento de que debemos unirnos como nación y apoyar la producción nacional para evitar el colapso de empresas nacionales tradicionales. Que estuvieron ustedes involucrados en las fiestas al patrón Santiago, como todos los años, ¿verdad? Claro, siempre es mística de nuestra institución apoyar ese tipo de actividades y siempre las actividades que hacen la iglesia pueden contar con nuestro apoyo en su totalidad. Dentro de toda esta crisis, José Octavio, hay situaciones que se presentan y que para ustedes en nada beneficia. Hoy tenemos una mayor presencia de gente que se le está buscando con la famosa ropa de paca. Eso es competencia para ustedes. Es competencia también el Internet, las compras a través del Internet y los couriers, como mencionaba Edison, en este momento tú ves, y eso es cargado de gente y incluso hasta muchos retrasos por ahí. Hay una gran demanda de la gente pidiendo cosas a través de esta. ¿Hasta dónde podría ser esto una competencia, podríamos decir, desleal, cuando hay impuestos que quizá usted no lo paga por allí, pero ustedes cargan con todo esto? Sí, la competencia siempre es buena, siempre y cuando sea leal y se paguen todas las cargas públicas correspondientes, o sea, el salario mínimo, los impuestos. Ahí no tenemos ningún tipo de inconveniente. El tema es cuando viene la informalidad y se instalan esos negocios informales que no cumplen con las cargas públicas correspondientes. Ahí sí crea una competencia desleal. Naturalmente, ahora a raíz de la pandemia también debemos reinventar nuestros negocios con el tema de las ventas por internet, de los delivery, take out. Ya lo que se pensaba que era un futuro es el presente y por lo tanto las empresas deben adaptarse también a los nuevos tiempos. Hemos pedido asesoría al Ministerio de Industria y Comercio para esa pequeña empresa poder reinventar sus operaciones, porque tenemos que adaptarnos
a los nuevos tiempos. Lo único que nosotros pedimos es que todo el comerciante cumpla con las leyes de la República Dominicana. Después puede instalarse quien estime conveniente. La competencia beneficia al consumidor. Así es. Usted exige, para usted exigir tiene que cumplir. Claro. José Octavio, el elemento del código, que pensábamos que en este momento con el aumento, ¿en qué va la discusión de eso? Por el tema también que es una doble tributación, que mucha gente, y a veces yo siento que ustedes los gremialistas, no han sabido vender, explicarle al trabajador, porque lo que escuchamos en la otra campana, decir, nos quieren quitar los logros alcanzados. Y tú dices, pero sí, vamos a explicarle también la otra parte, que la carga que tienen las empresas con la doble tributación que genera esto. Debe existir una reforma integral al Código Laboral. Tenemos un Código de Trabajo desde el año 1992, donde se han modificado en la práctica, ya no es el mismo sentido que tenía en el año 1992. Nosotros nunca hemos propuesto quitarle los logros y los derechos adquiridos a los trabajadores. Simplemente, por ejemplo, en cuanto al auxilio de cesantía, que se forme un fondo de reserva donde se pueda cubrir esa parte. Porque al final, cuando una empresa va a cerrar, usted se da cuenta que la empresa es de los trabajadores o del Estado, por el tema de los impuestos. El pasivo laboral. Otro tema que tenemos es lo complejo que es el Código Tributario en la República Dominicana. O sea, el costo que genera a una pequeña empresa pagar los impuestos, que no debería ser así. Debemos establecer el tema de la ventanilla única que siempre se ha propuesto, se ha querido lograr en varias ocasiones, pero debemos crear un proyecto que sea sostenible y que esa empresa pueda, sin ningún tipo de costo adicional, pagar sus impuestos correctamente. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. José Octavio, para un empresario, nosotros tenemos un esquema que siempre, no ahora, desde siempre yo he cuestionado, que hablamos de crecimiento, englobamos y a veces no detallamos. Nosotros es verdad que hemos tenido, por ejemplo, en el área de comercio, hemos tenido en el comercio de alimentos, por ejemplo, los supermercados han crecido. Tenemos el tema médico y el tema construcción. Tres sectores que han crecido enormemente en este trimestre y parte del otro. Cuando le dicen, por ejemplo, a ustedes, los empresarios, la economía creció un 13%, sin detallar que se juntan todos los sectores y se dividen y te dicen, creció, sí, pero le fue bien a la construcción, le fue bien a los supermercados, le fue bien a la salud, pero yo que vendo otra cosa, como decimos aquí, me estoy comiendo un cable. Sí, debemos detallar ese crecimiento. Por ejemplo, el crecimiento que tuvieron los supermercados fue por motivo de la pandemia, o sea, no es una venta que van a tener todos los años. Entonces debemos analizar el tema del crecimiento, sobre todo en estos momentos de crisis. Por ejemplo, el sector turístico debemos seguirlo incentivando. Ahora mismo seguir desarrollando Puerto Plata como destino turístico, que eso beneficia al Cibao completo. Y por lo tanto, nosotros como santiagueros tenemos una oportunidad inmensa de poder relanzar a Santiago como destino turístico a raíz del auge que está teniendo Puerto Plata. Ya tenemos promesa de la carretera del Ámbar, del puerto de Manzanillo, de un remozamiento que viene para el centro de la ciudad. Por lo tanto, entiendo que se va a descentralizar un poco esa inversión que se hacía únicamente en el Gran Santo Domingo y se va a desarrollar otras zonas del país, que eso en realidad dinamizaría la economía y crea un ambiente de confianza para el inversor, que es lo que necesitamos. Vamos a ir a la publicidad, entonces para que hablemos un poco de eso, porque hay proyectos para el centro histórico de remoción anunciado. Sí, a eso iba, una inversión cuantiosa. Sí, pues entonces vamos a la publicidad y con José Octavio revisamos el tema después de la pausa.
Una promesa de campaña y que se ha estado pues en estos días tocando, retomando el tema. José Octavio Reynoso está con nosotros, el presidente de la Asociación de Empresas de Santiago, del centro de Santiago. Es la gran inversión que se dice se estará haciendo en el centro de la ciudad y un poquito más allá, porque es un tema el cual nosotros vimos con un proyecto ambicioso que incluye el Palacio Consistorial, Casa de Arte, las mismas calles. ¿Hasta dónde está involucrado el sector que tú representas en todo esto, José Octavio? Sí, en realidad es un anhelo que nosotros como institución hemos tenido desde nuestra formación en el año 2011. Nosotros realizamos un plan estratégico donde uno de los primeros ejes que teníamos de trabajo era el remozamiento del centro de la ciudad, así como ha ocurrido en Puerto Plata y en la zona colonial. Se lo hemos solicitado encarecidamente a las autoridades, pero ahora tenemos la voluntad política y se está trabajando con el sector, de la mano con el sector empresarial para poder llevar a cabo este logro. Nosotros como institución estamos trabajando conjuntamente a otras instituciones para ver cómo podemos llevar a cabo este proceso de puesta en valor del centro de la ciudad y que se haga de la forma más transparente. Ahora mismo estamos en el proceso de los diseños correspondientes, ya se hizo la licitación para establecer las personas que iban a trabajar en ese proceso y entendemos que antes de finalizar el año ya se van a empezar a dar los primeros picazos para el proyecto. Naturalmente con la socialización correspondiente y que todos los actores que hacemos vida en el centro de la ciudad se sientan involucrados en el referido proceso para evitar cualquier tipo de inconveniente. ¿Qué incluye eso, José Octavio? Yo espero que la calzada sea lo primero. Esas calzadas que son incaminables. En el centro de la ciudad tenemos más de 15 años que no se invierte un solo centavo. Donde la última inversión, como bien tú mencionas, eso es una calzada, una acera incaminable. Por lo tanto, debemos remozar las mismas. La primera etapa del proyecto incluye la Benito Monción, el remozamiento de la Benito Monción, Calle del Sol, el Centro de la Cultura, Casa de Arte y donde estaba la antigua gobernación, que ahora mismo está la Oficina de Patrimonio Monumental y el Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico, que es en la General, en Antonio Guzmán, esquina Calle del Sol. Calle del Sol. Sí, eso es una primera etapa, esperemos que todo quede de la mejor manera posible, a ver si viene una segunda etapa. Se habla también que se van a soterrar todos los cables. Soterrar todos los cables, hacer una ciudad más caminable, no confundir la caminabilidad con la peatonizar. Okay. Nosotros nos oponemos al tema de la peatonización en las calles principales, sobre todo en la Calle del Sol. Tenemos ejemplo latente, que es el Conde, cómo quebraron los establecimientos en ese momento. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado al momento de pensar en una peatonización. Ahora bien, hacer una ciudad más caminable, sobre todo eliminando esas aceras que son intransitables. Y con todos estos inconvenientes económicos que tenemos hoy día, ¿tú entiendes de que esta carretera del Ámbar que se proyecta construir es el momento para hacerlo? ¿Tú crees que esto dinamizaría? ¿En qué beneficiaría esto, José Bueno, Octavio? dinamizaría la economía, porque es una fuente generadora de empleo en primer lugar, donde el Estado tiene un presupuesto para inversión y ahora mismo ese presupuesto para inversión no se está llevando a cabo porque todo está en proyecto. Estamos pasando por la ley de contrataciones públicas para iniciar el proceso de inversión. Pero quienes deben reactivar la economía, en realidad, la responsabilidad mayor para reactivar la economía es el gobierno. ¿Y cómo lo hace? Haciendo obras que puedan dinamizar la economía. Ya tenemos ahorros en distintas instituciones públicas, según ha salido en la prensa, por lo tanto, todo eso se puede ir llevando a cabo mediante el presupuesto correspondiente. Ahorro de un presupuesto deficitario, porque nos ahorramos 1.000, pero tenemos un déficit de más del 40% del presupuesto. Bueno, lo importante es ir reduciendo los gastos corrientes, ir aumentando la inversión.
Eso sería uno de los logros que puede tener el gobierno. Obligatoriamente tenemos que hacer inversiones. El gobierno tiene que hacer inversiones, no dejárselo todo al sector empresarial. Porque con todo y la crisis, ustedes se han fijado que el sector empresarial ha seguido invirtiendo en la República Dominicana debido a un clima de confianza que existe. Entonces, el gobierno también debe poner de su parte en cuanto a las inversiones e ir generando fuentes de empleo, porque es el mayor empleador. Ese modelo a veces de aumentar el gasto para hacer que la economía... Pero no es lo mismo aumentar el gasto corriente, estoy hablando de disminuir el gasto corriente y aumentar las inversiones. No es lo mismo, naturalmente con obras que no sean sobrevaluadas, sino que con obras que pasen con todos los procesos de transparencia correspondientes. ¿Participan ustedes en los concursos y las licitaciones que se hacen a través Sí, de ahora mismo, sobre todo en el centro de la ciudad, hemos estado participando en las entrevistas y en los concursos correspondientes. Eso nos da cierta tranquilidad porque entendemos que los procesos se están haciendo de una forma transparente, que es lo que queremos. Nosotros no queremos beneficios particulares, sino que se realicen las obras correspondientes en el centro de la ciudad, y colateralmente las empresas van a tener sus beneficios debido al aumento de la venta y a reactivar la economía en el centro de la ciudad. Sobre todo, si queremos relanzar a Santiago como destino turístico, el centro histórico es el principal eje que se debe poner atención para que los turistas bajen. ¿No se contempla un parqueo para este proyecto que viene a transformar el centro de la ciudad? Porque ese es uno de los tablones de Aquiles de ustedes. Sí, es uno de las problemáticas que estamos teniendo, y como una solución a corto plazo hemos planteado desde el inicio de nuestra institución el restablecimiento de los parquímetros. Eso crea más orden en el centro de la ciudad, te da más espacios para poder estacionar. No es posible que un empleado o un empresario utilice un espacio público de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin movilizar su vehículo. Por lo tanto, debe pagarle al municipio el uso de ese espacio público. Eso sería una solución a corto plazo. Ahora bien, lo ideal es hacer alianzas público y privadas y construir edificios de parqueo. Ya estamos hablando de edificios de una construcción de edificios de parqueo por donde queda el hospital. El sector privado tiene proyectos para la construcción de edificios de parqueo. Ya tenemos una clínica que realizó un edificio de 8 niveles de parqueo, que también eso es un gran alivio para la zona, y debemos seguir trabajando. Ahora tenemos todos los mecanismos legales para hacer alianzas público-privadas, mediante la ley de APP, de alianza público-privada, y el fideicomiso, es decir, que tenemos por lo menos la regulación establecida para poder llevar a cabo esos proyectos. El tema, tú mencionaste un tema que debe tener algunos 12 años, el tema que está en un proceso judicial, el de los parquímetros. Al abogado, al empresario, la seguridad jurídica de un país, porque eso debería ya definirse y haber sentencia definitiva porque si es conveniente, debería resolverse ese tema con los parquímetros y ver, pero entonces estamos trancados porque hay un tema legal. Fíjate, el tema legal es en contra del contrato de concesión. Es una concesión que se le dio a una empresa privada y tuvo cierto inconveniente en el marco regulatorio. Pero esto no quiere decir que el gobierno municipal tenga la potestad de establecer arbitrios municipales por el uso del espacio público y crear concesiones. Anteriormente no teníamos la ley de APP, de alianza público-privada, pero ya la tenemos. No teníamos el fideicomiso, por lo tanto puede ser, ya tenemos la figura jurídica para que sea de una forma correcta y transparente. ¿Dónde estuvo el inconveniente en aquel entonces? En que una empresa privada no puede establecer multa. La multa tiene que establecer, la infracción debe levantarse por las autoridades municipales, sí, y que sea establecida por un tribunal, que es el juzgado de paz municipal, como se hace en el tema de la multa de tránsito. El agente de DGC te levanta la infracción, pero la multa quien te la establece es el tribunal. Eso es lo que debería hacer, porque la gente, para no embromar con eso, lo que va a ir la paga. En la práctica, la gente, para no ir al tribunal, lo paga.
pero en realidad tú puedes ir a discutir tu infracción. Y los jueces te dicen, deje eso así, mire, ¿Cómo? seguramente. ¿Cómo está el tema de seguridad? Sí, en el centro de la ciudad siempre hemos trabajado de la mano, tanto con la Policía Nacional como con la Policía Municipal. Tenemos un coronel, que es el coronel Polanco, que siempre nos ha dado apoyo en el centro de la ciudad y nos emite los informes correspondientes de forma semanal. Entendemos que el centro de la ciudad es una de las zonas más seguras que hay en el centro, en Santiago. Ustedes no han escuchado en los últimos tiempos hechos delictivos considerables en el centro, o sea, como ocurrían anteriormente, atracos, robo de vehículos, ya eso pertenece a la historia. Naturalmente puede ocurrir hechos aislados, que eso es lo que estamos tratando de que se siga evitando, y sobre todo solicitándole al nuevo general que aumente el patrullaje policial en la zona, para evitar cualquier tipo de inconveniente. José Octavio, permítanos ir a la publicidad y hacer esta última pausa y venir con la parte final de este importante conversatorio. Publicidad y ya volvemos. En los minutos finales de este café de Diario 55, José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago, ASECENSA, es la sigla
Con él conversamos sobre aspectos importantes que tienen que ver con la economía y todo lo que se mueve en el casco histórico de Santiago de los 30 Caballeros, el primer Santiago. Ha habido muchos proyectos aquí, José Octavio, y uno de ellos nosotros recordamos a propósito de crearse un clúster turístico aquí en la ciudad y tener inclusive hasta un diseño de una ruta, incluyendo la transformación de la Fortaleza San Luis. Ahí se ha hablado de tantas cosas. Hoy día no es lo más deseado lo que se ve ahí. Se ha hablado de parqueo, de un gran museo, de tantas cosas que vayan a favor de la colectividad. Sí, nosotros como institución estamos comprometidos con el desarrollo cultural del centro de la ciudad. En realidad, aparte de lo comercial, debemos ir de la mano con la cultura, la conservación de las propiedades patrimoniales. Por lo tanto, el Fuerte San Luis, la Fortaleza San Luis, es uno de los ejes que debemos tomar en cuenta para un remozamiento total y sacar todas esas instituciones públicas que están en el referido sitio, que es una pérdida ahora mismo histórica que tiene ese lugar, para convertirla en un real museo. Y convirtiéndola en un real museo, en realidad eso para el centro de la ciudad será muy beneficioso en términos de dinamismo económico. Entendemos que para una segunda etapa se puede tomar esa propiedad para ver cómo podemos hacer un remozamiento total y así desarrollarla culturalmente. No pensar en parqueo. Nosotros nos oponemos a que se incentive la construcción de un edificio de parqueo en el centro. En el Fuerte San Luis. Naturalmente hay espacios donde usted puede generar un espacio aledaño donde usted puede generar un estacionamiento, pero en el centro donde está la cárcel, imposible usted pensar en un lugar que tiene su Es historia. una vergüenza. Identificarlo Miren, yo no con tengo la nada contra la DGC. Yo por lo regular nada lo llevo a lo personal, ni a mis peores adversarios, ni con mis peores... Pero señores, vayan a un espacio donde hay tanta historia, en el patio, para que ustedes vean un depósito de chatarra y de motores. Estoy totalmente de acuerdo, eso debe ser un museo, ahí está la historia de las batallas de esta ciudad. Y eso es lo que es un basurero de motores, de esa actividad bandidesca que tiene esa institución, que sale a cazar a los trabajadores que salen en la mañana a cualquier hora, a quitarle sus motores y tirarlos en un patio sin ningún control. José Octavio, la relación de ustedes porque hemos hablado del gobierno que hará inversión, pero nosotros tenemos un gobierno local. ¿Cómo participará en esto? ¿Cómo está la relación de ustedes? Sí, el gobierno local nos ha brindado todo el apoyo pertinente, sobre todo ahora en este proceso de remozamiento. Nosotros hemos tenido varias conversaciones con el alcalde y entiendo que está por la misma línea, que todo sea en beneficio de la ciudad, no importa la bandera política que se pueda tener en un momento determinado, sino es un logro para todo el mundo que se le devuelva a Santiago en la proporción que se aporta al Producto Interno Bruto. José Octavio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es importante tratar los temas que tienen que ver con nuestras empresas, que son las que generan la riqueza, con la cual nos dan salud, nos da seguridad, porque los aportes mayores lo hacen los empresarios, las empresas, que son las que generan la riqueza. Y qué bueno. Por último, quiero exhortarle a la población que sigan el proceso de vacunación. Se vacunen 1, 2, 3, 4 o 5 veces, pero que se vacunen. La vacuna no mata, lo que mata es el COVID. El COVID, sí. Y tenemos que trabajar en conjunto para evitar que se siga propagando la pandemia. ¿Siguen los controles? Sí, las empresas afiliadas a nuestra institución por lo menos están llevando los protocolos determinados. Pero tenemos que lograr como santiagueros el 70% de la vacunación, a ver si nos quitan el toque de queda. Ya en Santo Domingo, en el Distrito Nacional Y la Altagracia. Y la Altagracia fue eliminado, entonces vamos a trabajar en ese sentido como región. Ya próximamente tendremos a Espaillat, Moca, que va también por un camino avanzado.
Feliz resto del día. Mañana nos encontramos nueva vez aquí a Diario 55 a las 7 de la mañana. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo ese equipo que trabaja detrás de escena para que ustedes reciban el mejor de los programas que se realiza en este país desde Santiago para todo el país y el mundo. No lo digo yo, lo dicen los ratings. Feliz resto del día. Nos vemos mañana. Bye bye.